Vamos a platicar ahora de el tratado, pero no el tan llevado y traído de México con Estados Unidos y Canadá, sino el de México con la Unión Europea. Otro que es igualmente relevante, otro que tiene sus desafíos, otro que también está pues resintiendo los embates de los cambios radicales a las políticas públicas sobre los cuales se pavimentó pues esta relación comercial de México con los países europeos. Tenemos en la línea a Antonio Basagotti, él es presidente de la Cámara México Española, la Cámara Española de Comercio en México. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto saludarte. Buenas tardes, el gusto es mío. Un placer estar en Negocios en Imagen con ustedes. Eh, Antonio, ¿cómo ha sido la relación comercial, el flujo de productos, el intercambio de México con España en estos dos primeros, pues ya casi tres primeros años de gobierno? Pues la inversión española se ha mantenido, incluso ha llegado a crecer durante este tiempo. Y con la pandemia, en 2020, tuvimos cifras similares a las de 2019, a pesar de que en el mundo, como usted bien sabe, se cayó la inversión extranjera en todos los países. Uh -huh. ¿Esto por qué es? Nosotros no somos una inversión como otra cualquiera que viene aquí y luego se va al día siguiente. Yo creo que México y España nos unen muchas cosas, somos inversores de largo plazo. Eh, Somos comprometidos también con el país. Por ejemplo, la Cámara que yo tengo el gusto de presidir lleva 130 años en México. Como usted se imaginará, pues ha visto de todo. Y aquí ha seguido la inversión española y tenemos expectativas positivas en cuanto al futuro. Son el segundo inversionista más importante extranjero en nuestro país, Antonio. Exacto, somos el segundo inversionista más importante. Lo hemos vuelto a ser en este también primer trimestre de 2021 y con humildad, pero lo tenemos que decir, pues lideramos sectores o tenemos liderazgo de compañías en sectores como el turístico, como el financiero, como la ingeniería, la generación de energía eléctrica, y es un país en el que nos gusta invertir y trabajar. Y también hay que destacar, porque, estimado Darío, se dice poco, lo que ha incrementado notablemente en los últimos años la inversión de empresas mexicanas en España. Por lo tanto, podemos decir que es una relación beneficiosa para ambas partes. Por supuesto. Antonio, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Antonio, Buenas tardes. los cambios en las políticas públicas, sobre todo en el tema económico, ¿hasta qué punto pues desalientan al inversionista español en el entendido de que, pues, como lo comentas, pues es una relación de muy, muy largo plazo entre México y España? A ver, nosotros no nos centramos tanto en las políticas coyunturales que tiene México. Los años que la inversión española ha tenido oleadas importantes, esta de las empresas que más se conocen hoy viene de los años 2000, ha habido gobiernos de todos los colores. Es verdad que otras cámaras de otros países están hablando de incertidumbre. Mi opinión particular es que yo les entiendo cuando hablan de incertidumbre, pero las cartas están boca arriba. Yo creo que ya se sabe cuáles son las políticas que está haciendo el gobierno. Y a mí lo que creo a mí lo que me parece que creo que puede ayudar es elevar el nivel de diálogo y de puntos de encuentro, porque la inversión, como digo, sigue llegando, pero pudiera llegar mucho más si con ese diálogo, con esos puntos de encuentro, si fuéramos capaces de eliminar algunos topes o algunos baches en algunos sectores o en general en lo que tiene que ver con la inversión privada. Hace unos días la Secretaría de Economía presentó precisamente datos al primer trimestre del año respecto a la inversión extranjera directa y se habla, Economía hablaba de un incremento, pero después Banco de México dijo que no necesariamente era un incremento, incluso habló de un retroceso. Pero lo importante es que se quedó plasmado o se dejó en relieve el hecho de que no es nueva inversión, que es reinversión. Tú hablabas hace un momento, Antonio, de que la inversión española sigue llegando a México. Sí, sí, sigue llegando a México, siguió llegando durante el 2020. Eh, Creo que, aunque sea reinversión, parte de ella, no toda, también tiene un valor, porque otros
o otras dinámicas pueden ser llevarse las utilidades. Ujú. Y si tú reinviertes las utilidades en una economía, en un país, eso al final redunda en empleo y redunda en crecimiento y redunda en desarrollo y redunda en economía. En función de cuál sea el escenario de crecimiento o no del país, pues tienen un perfil más de uno o de otro. Pero también pongamos en valor en cierta medida la reinversión por lo que tiene que ver con conseguir en México, con no llevarse las utilidades. Y yo creo que ahí la inversión española, repito, con humildad, puede decir con la cabeza alta que es comprometida con México y que no se va ni por una pandemia ni por una ley. Claro. Antonio, al inicio de la charla, pues nos comentabas que este es un puente en ambas vías. Los empresarios mexicanos, ¿qué tanto han invertido en España en estos años? En los últimos, desde el año 2013, ha habido un crecimiento exponencial de la inversión extranjera, convirtiéndose, si no me equivoco, en el cuarto socio comercial de España, en el primero de la zona no euro, y con posiciones en sectores clave como las infraestructuras, como el sector agroalimentario, como el sector financiero. Incluso han comprado marcas icónicas en España como de jamón ibérico, como si nosotros nos dedicamos a comprar tequila. Entonces, sí creo que la historia de la inversión España-México, México-España era unidireccional y en los últimos 8, 9 años ha cambiado y eso creo que es muy positivo porque además estamos encantados de acoger la inversión mexicana en España, de poder ser su puerta para Europa y de que interprete toda la sociedad mexicana y española que nos viene bien a los dos. Entendernos y nos viene bien a los dos que nuestras empresas tengan nuevas oportunidades en otros continentes. Antonio, los mexicanos extrañamos ir a España y los españoles extrañan que los mexicanos estemos ahí con ustedes porque tenemos una relación muy entrañable de muchísimos años. Sin embargo, por la pandemia, España pues ha restringido la llegada no solamente de mexicanos, sino de muchos ciudadanos del mundo. ¿En qué momento consideras tú que se abrirán pues las fronteras para que se dé ese intercambio personal? No hablamos aquí ya de negocios, no hablamos de empresarios que vayan a comprar empresas o de inversionistas españoles que hagan negocios en México, sino de los mexicanos que gustan de ir a España. Pues sí, mira, sí, la verdad es que es muy importante y no saben lo que se les echa de menos. Pregunten Sí, sí en la sabemos, hostelería. por eso te preguntamos. Mire, yo no soy gobierno, somos empresas, pero sí le puedo contestar. Eh, se está abriendo ya, se está abriendo ya desde, si no me equivoco, el lunes próximo pueden empezar a viajar las personas vacunadas, las personas que han tenido que han sido vacunadas, y eso se va a ir abriendo progresivamente. España necesita el turismo. Ujú. Y sí me gustaría puntualizar una cosa. No fueron políticas españolas en concreto, fueron políticas del ámbito de la Unión Europea. Nosotros, el país en el que mejor aduanas abiertas queremos tener siempre es con México, con esa relación. Pero se estableció un espacio europeo en el que establecieron ciertas políticas que en este momento se están relajando. O sea, aquellos que nos estén escuchando, que estén vacunados, que sepan que estamos a días de que puedan viajar. Y los demás, que aún no les ha tocado en su delegación, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues no sé si habrá que esperar mucho más, pero como les necesitamos, se van a dar prisa, no tenga ninguna duda. Pues Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio en México, nos dio mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Un verdadero placer.